Hola, hola, ¿qué tal amigos? Todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López como cada semana en lo que está consolidado como el mejor podcast de trading en español. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Por supuesto que si no es el mejor, es uno de los mejores. No, yo digo que el mejor, yo digo que el mejor. Es como decía un profesor mío en la universidad, si yo no me lanzo a lagos, ¿quién me lo va a lanzar? Y realmente estoy convencido de eso, realmente estoy convencido de que somos un muy buen programa que da muy buen contenido y contenido real, contenido que incluso a veces eh, puede sonar a lo mejor un poco, no sé si chocante sería la palabra, pero entiendo que muchas veces a lo mejor las personas nos escuchan, vienen con una idea preconcebida de lo que es el trading y cuando caen en el realismo que nosotros tratamos de llevarles a ustedes, sé que a veces a lo mejor cae un poco pesado, pero es que es la realidad y no hacemos nada con venderles algo que no es real. Aquí hablamos del trading como es, del trading de la forma más profesional que se pueda ver y desde ya los años de experiencia que hemos acumulado entre los dos, sorteando los mercados y ahora entrando a una fase que hoy es un día que fue muy rojo para los mercados, un día donde la caída fue brutal en todos los mercados. Vemos acciones americanas, índices cayendo, vemos criptomonedas cayendo durísimo. Y sí, es verdad que, bueno, puede ser un momento a lo mejor un poco agobiante. Sé que estamos en un tiempo que a lo mejor es algo que asusta lo que pudiera venir. Al mismo tiempo me emociona porque en lo particular, y bueno, Arturo tampoco, no hemos vivido como trader un mercado bajista, no hemos vivido un mercado de a lo mejor una posible recesión. Entonces, bueno, esto también va a poner a prueba lo que venimos estudiando hace muchísimo tiempo y como siempre lo decimos y creo que es el mantra de este podcast, el análisis de riesgo, el manejo de riesgo es prioridad. Independientemente del tipo de mercado en que estemos, sé que con un buen manejo de riesgo podremos salir airosos de eso. Sí, no, yo totalmente, o sea, de verdad que es como tú dices, yo también estoy muy emocionado a pesar de lo, quizás no de lo peligroso, sino de la incertidumbre tan grande que puede crear este momento del mercado. Siento que es muy, o sea, que es muy valioso como para uno como trader eh, o sea, porque es vivir un momento fuerte, vivir esas turbulencias, quizás un mercado bajista, quizás una recesión. Y entonces creo que el aprendizaje que va a dejar va a ser sumamente valioso. Ojo, no con esto queremos decir que queremos que la economía caiga en una recesión ni nada por el estilo, sino siendo que estas condiciones de mercado son tan inusuales que cuando viene uno no está preparado porque uno está acostumbrado al movimiento natural del mercado o a esa tendencia a muy largo plazo que siempre es alcista en los mercados. Entonces, por eso digo que bueno, que como que uno le saca mucho valor o le presta mucha atención y le ve cosas muy positivas quizás a esta situación como trader. Pero bueno, igual hoy vamos a hablarles un poco sobre la Fed. Yo creo que, bueno, todos hemos escuchado sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero igual queremos contarles un poco sobre, bueno, cuál es su función, qué es lo que realiza, qué es lo que hace, cuál es la importancia de la Fed para el mercado y para la economía de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino quizás para que puedan entender un poco eh, primero, la condición de mercado en la que estamos y por qué, quizás entender un poco el trasfondo de la caída del día de hoy, y lo que significa y por qué todo el mundo está prestándole como todos los ojos o la mirada en la semana al anuncio que va a haber en la reunión de la Fed. Y por eso es, bueno, este episodio para que puedan entender un poco más sobre cómo funciona y para que vayan entendiendo un poco más sobre esto, o sea, todos estos organismos que están detrás que de una u otra forma influyen en el mercado. O sea, no que influyen en el mercado, sino indirectamente, tanto por políticas monetarias o por algunas otras actividades que realizan. De cierta forma, los inversionistas están, bueno, de cierta forma no, los inversionistas están muy pendientes a eso porque son las que pueden llevar como el trayecto de la economía en el mediano o sea, corto y mediano plazo.
Entonces, bueno, antes de empezar el episodio, sí me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback para lo que necesiten es correo.hdt@gmail.com y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Ya, José, cuéntanos un poquito sobre la FED. Bueno, es importante entender que este episodio nace de, así como hablamos ya de cómo manejarnos y cómo cuidarnos un poco al proceso de una posible recesión, como bien dice Arturo, cuando hablamos de recesión, cuando hablamos de mercados, inmediatamente nos viene a la mente la FED. Y es que la Reserva Federal de Estados Unidos no es más que el Banco Central de Estados Unidos, Banco Central como está el Banco Central de Chile, el de Colombia, el de Venezuela, que son los encargados de regir y de alguna forma controlar las políticas monetarias de cada país. Entonces, cuando hablamos de la Fed como tal, lo que hablamos es de un conjunto de bancos, Banco Central de Estados Unidos, y de un conjunto de bancos regionales, donde está el Banco de Boston, el Banco de Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Atlanta, entre otros, donde a través de un board o una junta, ellos designan cómo será la política monetaria del país a través de los años. La Reserva Federal tiene en conjunto cada año una estructura en la cual ellos, mediante un board que incluye los representantes del Banco Central, de Reserva Federal, y representantes del Banco de Nueva York, junto con representantes de, aleatoriamente, distintos bancos regionales, como el de Filadelfia, Cleveland o Atlanta, se sientan 8 veces al año, en un calendario que todos los años es público, y en ese calendario ellos hacen reuniones, en esas reuniones ellos designan las tasas de interés. ¿Por qué esto es importante sacarlo? Y por eso quiero darle contexto con lo que está ocurriendo ahorita, lo que ocurrió durante la pandemia y el trabajo general de lo que hace la Reserva Federal. Los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, lo que hacen a través de sus políticas económicas es estimular o frenar el crecimiento de una economía. ¿Cómo funciona esto o por qué ocurre esto? Bueno, cuando una economía va muy bien, la Reserva Federal, que es la que designa esas tasas de interés, lo que hace es, bueno, que la tasa de interés en este momento es de 2%. ¿Qué significa eso? Eso significa que un banco, en todo el capital que tiene el banco, de cierta forma se rige con esa tasa de interés, porque si el banco deposita ese dinero en unas cuentas que son cuentas que tienen los bancos donde el dinero le gana intereses y se lo paga la Reserva Federal, si la Reserva Federal le dice a Banco of America y a todos los bancos del país, mira, vos estoy pagando 2% de interés sobre el dinero depositado en esa cuenta, entonces el banco usa esa tasa como su norte para definir cuál será la tasa que el banco va a utilizar para prestarle a los ahorristas, a los inversionistas, a las personas que van a ese banco. Si la tasa de interés de la Reserva Federal es 2%, obviamente el banco sabe que si deposito el dinero ahí, me voy a ganar 2%, pero como yo quiero ganar más dinero, se lo voy a prestar al común o al inversionista o a la gente en la calle en 2.5, 3, 3.5%. Cuando la Reserva Federal aumenta esa tasa y dice ahora, mira, ahora estoy pagando a 3%, el banco ahora dice, bueno, que ahora yo voy a prestar al 4%. De esa forma siempre busca lo que se llama arbitraje, ganar en esa diferencia. Ahora, cuando el banco viene y dice, la Reserva Federal, ahora estoy pagando al 1%, el banco obviamente dice, bueno, ok, ahora voy a prestar yo al 2%, al 2.5%, y de esa forma es como la Reserva Federal, ese es uno de los mecanismos a través de los cuales ellos estimulan la economía. Porque si la Reserva Federal dice, te presto el 1%, el banco dice, bueno, que voy a bajar mis tasas de interés porque esto lo tienen más bajo. Esas tasas de interés al 3% ahora, la gente en la calle dice, mira, ahora el banco me está prestando para que compre mi casa al 3% durante 30 años. Salen y compran más casas. Ese dinero va directamente a los constructores de casas. Esa gente que se endeuda para comprar carros va y compra más carros. Eso incide directamente en las plantas, en las compañías automotrices. La gente con tarjeta de crédito va y gasta más en las tiendas de ropa, en Walmart, en los supermercados, y eso incide positivamente en la economía. Al mismo tiempo, cuando estamos en un proceso como el que estamos viviendo hoy, un proceso inflacionario, donde ya la inflación anualizada en Estados Unidos se está acercando a los 2 dígitos, casi al 8.5%, con un norte a finalizar el año por encima del 10%, lo que estamos viendo es que la Reserva Federal lo que busca en este tipo de casos, para evitar que la inflación se le salga de las manos, que yo creo que ya se le salió un poco, lo que busca ahora es aumentar las tasas de interés para que los bancos tengan que aumentar sus tasas de interés
y es lo que venía ocurriendo, es lo que va a ocurrir mañana en la siguiente reunión de la Reserva Federal. Ellos aumentan las tasas, los bancos aumentan, y ahora las personas, el crédito no es tan barato como era hace un año o 2 años. ¿Por qué es importante esto? Porque venimos de un escenario bastante complicado. Venimos de un escenario donde la Fed, en el año 2020, después del tema de la pandemia, viendo la economía colapsar o la economía entrando en una fase de crisis, lo que buscó fue redujo de una manera drástica sus tasas de interés, llevando hasta casi eh, por debajo de 1%, buscando estimular la economía y que los bancos prestaran dinero muy barato, por lo tanto era muy barato endeudarse, pagabas por una casa, los bancos prestaban al 2%, era un momento espectacular para el que tenía algo de reserva, algo de ahorros, comprar una casa a un interés muy bajo, asegurando una tasa fija a 30 años, y eso estimuló la economía. Eso estimuló la economía y fue lo que ayudó a que durante 2020 y 2021 tuviésemos una economía, o ni siquiera una economía, la economía sí tuvo obviamente un repunte muy fuerte, pero lo que más afectó fue a los mercados. Si vemos las gráficas del SPY, vemos cómo el mercado durante la pandemia, en lo que explotó el brote de la pandemia, cayó e inmediatamente tuvo una recuperación en forma de V impresionante. ¿Qué ha ocurrido todo este tiempo? Que la Reserva Federal acumuló una gran cantidad de activos a través de lo que es llamado el quantitative easing, acumuló una cantidad de activos tan grande que desde el año pasado venimos sufriendo esta inflación. Y eso es lo que nos ha llevado al escenario inflacionario que tenemos ahorita, que se está juntando con una posible recesión. Bueno, ahora el tema está en que es muy interesante y es lo que veníamos hablando antes de iniciar el episodio, justamente como comparar los otros escenarios o las otras crisis. Si no han visto ustedes que nos están escuchando, nosotros tenemos, o sea, visto o escuchado, nosotros tenemos un seriado de episodios sobre las crisis financieras más importantes en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial realmente. Y claro, y siempre ha sido como que el factor clave o el factor como decisivo realmente ha sido siempre la Fed. Y es lógico pensar que la Fed es el punto vamos a decir, el punto vital para solucionar el problema, porque al final es el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y es quien lleva las políticas monetarias. Eh, pero las decisiones o quizás la velocidad de las decisiones de la Fed o sea, van a afectar positiva o negativamente tanto el mercado como la economía. Muy bien, bueno, primero que todo, las siglas de Fed es por Reserva Federal, es Federal Reserve en inglés, y de ahí viene Fed. Entonces, cuando escuchen la Fed, ya saben de dónde pasa. Al igual que las reuniones. Cada vez que hay una reunión, no es una reunión de la Fed, sino es una reunión de la FOMC, de la FOMC, que es del Comité Federal de Mercado Abierto. Y es como explicó José, que bueno, que son ocho sesiones al año, tienen un calendario siempre donde dan fechas como estipuladas para poder hacer las reuniones, y designan, porque cada estado en Estados Unidos tiene como un gobernante, vamos a llamarlo como gobernante, pero es como un delegado de la Reserva Federal, y siempre está como presente el delegado del estado de Nueva York, y escogen al azar el resto de los participantes. Y ellos son los que toman en esas reuniones las decisiones de las políticas monetarias. Ahora, continuando con el tema, y fue un gran paréntesis realmente, el tema es que a mí me sorprende mucho o sea, y la verdad que me da mucha curiosidad y es más, era lo que te preguntaba antes del episodio, sino es el tema bueno, ver cómo fue la transición de la Fed desde el tema de la pandemia hasta la situación actual. Y es el mismo hecho de que, o sea, siento que quizás no actuaron con la velocidad que debieron actuar, o quizás no previeron, cosa que me parece extraña, pero no previeron que la situación iba a escalar tan rápido. Porque en el tema de la pandemia, obviamente, ellos, a través de varios estímulos y a través de mantener las tasas de interés a bajos niveles, lo que estimularon fue, bueno,
la inversión, el tema de lo que tú comentas, de los mismos bancos que tengan una baja tasa de interés y que la gente pueda solicitar préstamos como de forma muy, vamos a decir, fácil, o sea, como muy, a un buen precio, es que eso no es la palabra, pero, pero a un buen nivel, a un buen porcentaje. Y obviamente ahora el tema está en que eso prácticamente fue como que fue demasiado y entonces se le fue hacia el otro lado, porque eso lo que causa el tener las tasas de interés tan bajas y ese nivel de estímulo, lo que causa es como todo este nivel de inflación que estamos viendo hoy en día. Eso más otros algunos factores, pero principalmente este. Y que ahora, no sé si llegaron a escuchar o vieron que la postura de la Fed frente a la inflación ha sido, o sea, son muy cambiantes. Han estado como que al principio diciendo, bueno, no, la inflación no existe, luego la inflación era transitoria, bueno, ahora la inflación sí existe un poco y ahora están como, Para quedarse. claro, ahora ¿qué hacemos con tanta inflación? Es como el, ¿sabes? Entonces, obviamente, están siendo un poco más agresivos, obviamente, todo el tema de los estímulos, la compra la venta de bonos que tenían y todo el paquete de estímulos o sea, que tuvieron en su oportunidad, todo eso lo han recortado completamente. Y el otro paso ha sido el justamente aumentar las tasas de interés. Esta semana el día miércoles, ahí, o sea, bueno, el día de mañana, martes, empieza la reunión de la FOMC y el día miércoles ya toman la decisión a las 2 de la tarde y ya a las 2:30 de la tarde, esto es hora Nueva York, eh, hay una conferencia de prensa donde está el presidente de la Fed que es Jerome Powell actualmente, por si han escuchado el nombre del famoso Powell. el, él va a dar como la decisión y bueno, o sea, la decisión se da a las 2 de la tarde, pero en la conferencia de prensa él como que explica y responde como las preguntas de la prensa y de varios como analistas que están dentro de la reunión. Entonces, esta semana es súper importante. Yo creo que este año vamos a ver o sea, bastante protagonismo por parte de la Fed o sea, en este intento de controlar la inflación. Ahora, ya aquí va la pregunta directamente hacia ti, José. Ahora, con respecto a los mercados, ¿por qué es tan importante la Fed? ¿Por qué es tan importante seguirla? O sea, ¿por qué, o sea, nosotros como traders, ¿en qué nos afecta la Fed? Porque la política monetaria es una cosa, va tan ligada de esa forma con los mercados. O sea, ¿cómo es el tema? Lo que pasa es que los mercados, los analistas del mercado, los traders, como tú y como yo, veníamos desde el año pasado viendo en esa aceleración tan fuerte que tuvo la economía, que lamentablemente, aunque uno quiera quedarse atrapado en, mira, qué bueno, los mercados suben y suben y suben, ninguna subida tan pronunciada es favorable, porque obviamente tiene efectos secundarios. Desde el año pasado venimos viendo cómo la inflación viene subiendo, como bien dice Arturo, la Fed desestimó desde el primer momento ese efecto inflacionario, ¿no? Primero era como algo pequeño, no va a pasar a tal punto, después iba a ser transitorio, cuando pasó los 5%, como que empezaron a asustarse. El que se va, al que no le quedó claro el tema de las funciones de la Fed, para entrar en efecto en los mercados, cuando te vas a la página de la Reserva Federal y ves las funciones de la Reserva Federal, lo primero que te dicen es otorgar estabilidad al sistema financiero. Luego, fijar políticas monetarias que se ajusten al mercado norteamericano. Decidir qué activos financieros puede comprar o vender para de esa manera darle estabilidad a los mercados financieros. Y cuando te vas a la parte de los objetivos, lo primero que te dice es la estabilidad de los precios. Precios, buscar que una inflación se mantenga en torno al 2%. Inmediatamente ahí vemos, si el objetivo de la Fed es mantenerse un 2% de inflación, hace 6% que se pasaron de la red. Cuando vemos las reuniones de la Fed de los últimos años, tengo un mapa o una gráfica espectacular donde vemos cómo durante el año 2005 a 2008 la Reserva Federal lo que hizo fue aumentar la tasa de intereses hasta un 5%. Llegó la gran crisis financiera del 2008 y lo que hizo fue reducir, porque obviamente lo que venimos hablando, cuando hay una reducción
o una crisis económica, la Fed inmediatamente corta las tasas de interés, buscando pronunciadamente, buscando que llevar nuevamente el crédito barato para estimular la economía. Del 2009 al 2016 se mantuvo muy por debajo del 1%, 0.5, 0.25%. Después que gana Trump, donde vemos un escenario donde la economía estaba en un buen momento, como buscamos mantener ese equilibrio entre una economía saludable, pero sin mucha inflación, la Fed empezó a subir las tasas de interés a un ritmo de más o menos 25 basis points. Un basis point vienen siendo 25, por lo menos mañana vamos a ver posiblemente un aumento de 50 puntos en la tasa de interés. Eso lo que se refiere es a un 0.5%. En el gobierno de Trump, la Fed fue subiendo las tasas de interés a unos 50 puntos por reunión aproximadamente. Luego cae la pandemia y buscando estimular la economía, reducen drásticamente llevando las tasas de interés hasta el 0.25%. ¿Qué ocurre? Desde el año pasado se está pidiendo este aumento de las tasas de interés buscando contener la inflación. Vino muy tardío. El primer aumento se dio este año, en marzo, a 0.50 de un solo golpe, y ahora se está esperando que mañana anuncie un 0.50 más. ¿Cómo nos afecta esto en los mercados y por qué lo queremos o por qué debemos estar tan pendientes? Una de las cosas que vemos importante cuando lo vemos en cómo se salió de las manos a la Reserva Federal lo que está ocurriendo, es que, como bien dicen en su misma página de internet, durante espacios prolongados de incremento o de reducción de precios que no son favorables para la economía, el objetivo es mantenerlo en 2%. Subir o bajar las tasas de interés si la economía, buscando que si la economía marcha muy bien, los tipos de interés se suben para evitar que el auge de la economía provoque una elevada inflación. Cuando la economía no va muy bien y hay una recesión económica o una crisis, se tiende a bajar los tipos de interés para intentar reactivar la economía. ¿Qué ocurre? Que en este caso, donde posiblemente entremos en recesión, al mismo tiempo tenemos una curva ascendente de inflación, porque ya venimos de un escenario pandémico en el cual tuvimos que bajar las tasas de interés buscando estimular la economía. Por lo tanto, si en este caso la Fed, su única herramienta, en este caso sería bajar las tasas de interés para volver a estimular la economía y no caer en recesión, ya no lo puede hacer, porque acumuló demasiados activos durante el periodo pandémico. ¿Qué ocurre? Están atados de manos y lo único que pueden hacer es, lamentablemente, subir las tasas de interés buscando contener esa inflación, pero lamentablemente va a repercutir en los mercados, va a afectar directamente a la economía americana y es por eso que cada vez toma más fuerza la hipótesis de una posible recesión en los siguientes 12 meses. Nosotros como traders, nuestro trabajo es ver estos anuncios, por eso es que tenemos a lo mejor una semana que comenzó hoy muy negativa, porque los mercados están esperando ese aumento de 50, 75 puntos en las tasas de intereses que posiblemente van a hundir más los mercados. Entonces, ese miedo ya se apoderó de los mercados financieros, pero sabemos que de una forma u otra es la única herramienta disponible para contener esa inflación. No hace nada la Fed si mantiene las tasas de interés al mismo precio, pero la inflación se descontrola por encima del 10-15%. Entonces, es por ello que estamos tan atentos a lo que puedan decir, porque nos afecta directamente. El mercado tuvo un proceso de 18 meses de aumento histórico, un momento increíble, pero fue por ese dinero tan barato que estaba en la calle que se podía tomar prestado tan económico. Ahora entramos en un proceso en el cual ya no hay tanto crédito, ya no es tan barato tomar prestado y es por eso que es posible que entremos en una recesión. Ese es el efecto que tiene la Fed directamente en los mercados. Y que también, o sea, no solamente, o sea, la caída también viene producto de que, bueno, de que los datos que fueron la semana pasada de inflación fueron peor de lo esperado. El mercado reaccionó muy negativo ese día y el día siguiente. Y el tema está en que como hoy es la reunión de la Fed, o sea, perdón, como esta semana es la reunión de la Fed, también está el tema de que se estima cierto porcentaje de aumento. O sea, ya los inversionistas están como que seguros o están claros de que va a venir un aumento de la tasa de interés, pero estiman un cierto porcentaje, pero el problema está en que como la inflación fue peor de lo que se estimó, sucede que o sea, muy posiblemente o posiblemente la Fed puede aumentar más de ese estimado que se está esperando, en vez de un 0,75 a un 1%. Eh, Obviamente todo esto es especulación. Al final recuerden que el mercado muchas veces reacciona mucho más
lo que puede llegar a suceder que por lo que realmente sucede. Y siento que eso fue justamente lo que sucedió el día de hoy. No digo que no esté justificada la caída ni nada por el estilo. La economía está muy mal en general y los datos económicos como tal están muy, muy negativos. Pero siento que fue mucho esa incertidumbre que provoca, bueno, los datos inflacionarios más la Fed. Bueno, yo creo igual que podemos cerrar el episodio de hoy, igual un poco más corto de lo habitual que nosotros hacemos, pero realmente queremos es que estos episodios sean como bastante concisos para que se entienda la información y sea lo más conciso posible de poder, o sea, lo más conciso y lo más fácil de entender para ustedes. Yo antes de despedirme, igual quisiera que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico, correo.hdt@gmail.com. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Bueno, muchas gracias, José, por el episodio. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad, en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.